Hola, ¿cómo estás? Primero que todo, gracias por estar acá, porque significa que todo el trabajo que hubo por detrás de esta presentación está siendo utilizado y valorado. En esta mini clase te voy a explicar de forma simple y directa cómo funciona realmente la inversión inmobiliaria y obviamente con sus ventajas, desventajas y las posibles estrategias que podrías elegir. Porque la verdad es que no todos pueden invertir de la misma manera, ni tampoco utilizar la misma estrategia. Y es ahí donde la gran mayoría de mis clientes se habían equivocado antes de invertir. La idea es que después de esta mini clase tengas claridad, entiendas tus opciones y puedas tomar una buena decisión en el mundo inmobiliario. Así que ahora vamos con la clase. Ahora sí que sí, bienvenido a la clase Inversión Inmobiliaria. Cómo comprar una propiedad de manera eficiente sin ser millonario y sin tener herencias. Antes de comenzar esta clase, me quiero presentar. Soy Cristian Arregada y me he dedicado al mundo inmobiliario hace más de 2 años. Y en este tiempo he podido asesorar más de 2.000 millones de pesos en inversiones inmobiliarias, ayudando a muchas personas a tomar decisiones tan importantes como esta. Y no solamente desde los números, sino que también desde la tranquilidad y la confianza que hemos podido generar. Soy ingeniero comercial de la Universidad Andrés Bello, me formé como broker inmobiliario y como corredor de propiedades con Learning Group, que actualmente es una UTEC inmobiliaria, y para agregarle un poco, también fui oficial de la Armada de Chile, desempeñándome como infante marina durante 7 años. Pero más allá de lo profesional, me gustaría que sepas que soy una persona normal, que me gusta el deporte, me gusta salir a comer y disfrutar con mi familia, porque lo que quiero es que tengas la confianza de poder preguntarme cualquier cosa respecto al mundo inmobiliario. También debes saber que creé esta clase porque yo también estuve en el punto donde quizás estás tú ahora, recién comenzando en este proceso, sin saber mucho y con muchas dudas e incertidumbres. Y por eso mismo hoy me enfoque es ayudarte a entender bien cómo funciona esto, para que puedas tomar la mejor decisión con total seguridad. Así que sigamos avanzando. Bueno, lo primero que me gustaría explicarte, aunque sea una definición muy sencilla, es la definición de inversión. Invertir básicamente es usar recursos propios o financiados en algún instrumento con el objetivo de que con el tiempo que pase me genere un beneficio mayor. Por ejemplo, invertir en educación para aumentar mis ingresos en el futuro. Invertir en las acciones para obtener una rentabilidad. Invertir tiempo en mis hijos para que sean educados y no tengan problemas en el futuro. Y por último, invertir dinero en una propiedad para complementar mi jubilación o tener un techo asegurado para cuando sea viejo. Cuando hablamos de tipos de inversión, sabemos que hay una amplia gama de tipos de inversiones. Por ejemplo, tenemos las acciones, tenemos el oro, los fondos mutuos, criptomonedas, propiedades y muchos más. Y como estamos acá en una clase de inversión de inmobiliaria, quiero que entiendas que la inversión en bienes raíces es para generar ingresos a través del arriendo y obviamente aumentar del valor a través de la plusvalía. Y todo esto con la posibilidad de un financiamiento bancario, o sea, no tener que poner tanto dinero para poder tener una mayor rentabilidad. Ahora la gran pregunta sería, ¿por qué invertir en propiedades siendo que existen tantos instrumentos de inversión? Bueno, cada uno tiene sus motivos, pero entre los más comunes están crear patrimonio, complementar la jubilación para cuando sea viejo, tener un techo para el futuro, ya sea para mí o para mi familia. También le doy seguridad a la familia, ¿cierto? Porque cualquier cosa yo puedo vender esta inversión y me llega todo el dinero de vuelta. Puedo generar ingresos pasivos con la diferencia que se genera entre el dividendo y el arriendo. Y obviamente me protejo de la inflación porque acá, por lo menos acá en Chile, la compra inmobiliaria trabaja con la UEF. Y por lo mismo, si es que la inflación va en aumento, la UEF sube con ella. Ahora creo que esto es uno de los puntos más importantes respecto al mundo inmobiliario cuando hablamos de invertir. Porque muchas personas confunden mucho en lo que ellos quieren para invertir con lo que ellos creen que en lo que ellos vivirían. Y acá ahora te lo voy a explicar. Cuando hablamos de comprar una propiedad para vivir o invertir, las estrategias cambian completamente, cambian los enfoques, los tipos de decisiones, qué es lo que se prioriza, etcétera. Por ejemplo, cuando hablamos de comprar una propiedad para vivir, nuestro enfoque principal básicamente hablamos de la comodidad y calidad de vida, o sea, que tengan los espacios que a mí me gustan, de que esté en el sector que a mí me gusta, etcétera. Cuando hablamos del tipo de la decisión, nos referimos que es algo más emocional, ¿cierto? ¿Dónde voy a crear historias? ¿Dónde voy a mantener a mi familia? Etcétera. ¿Qué es lo que se prioriza? Bueno, son los gustos propios, el diseño de la propiedad, la distribución, el barrio que me guste, etcétera. La elección de la propiedad básicamente es lo que necesito yo hoy día, la cantidad de habitaciones, espacios, si necesito que tenga patio, que tenga una terraza, cualquier cosa. Y por último, que el dividendo no sobrepase mi presupuesto mensual.
Ahora, cuando hablamos de invertir en una propiedad, cambia totalmente todo. El enfoque principal básicamente hablamos de la rentabilidad y el crecimiento patrimonial, o sea, son los números, ver que me genere ingresos, de que aumente mi patrimonio en el tiempo. Cuando hablamos del tipo de decisión, acá es más racional y estratégico, o sea, que los números me cuadren y que la estrategia me acomode. ¿Qué es lo que priorizamos? Acá se prioriza la ubicación estratégica, la demanda de arriendo y la plusvalía. Todo este tipo de cositas las vamos a ir explicando más adelante, así que no te asustes. La elección de esta propiedad básicamente es lo que el mercado necesita. ¿Cuál es la tipología más arrendable? Tenemos las tipologías modelo de estudio, que son un ambiente, las de un dormitorio, un baño, dos dormitorios, un baño, dos dormitorios, dos baños, y va creciendo. Y cuando hablamos del dividendo, tenemos que enfocarnos directamente que el arriendo al que yo le voy a cobrar cubra o por lo menos se acerque al dividendo que el banco me va a cobrar a mí. Cuando hablamos de las ventajas y desventajas de vivir, nos referimos a las siguientes. Primero, tenemos ventajas emocionales, en donde vamos a tener seguridad y estabilidad, porque va a ser nuestro propio espacio. Vamos a tener una libertad para poder personalizar la propiedad, podemos hacerle hoyo, ampliaciones, lo que nosotros queramos. Y obviamente vamos a también a tener una estabilidad familiar en donde nos vamos a mantener y no nos vamos a estar cambiando de lugar. Y eso también genera una gran estabilidad familiar. Ahora, como ventajas financieras de la compra para vivir, primero dejas de pagar el arriendo de otra persona, bien, proteges tu dinero frente a la inflación, ¿cierto? Por el tema de la UEF, y obviamente también va a tener una posible variación en el tiempo. Ahora, ¿cuáles serían las grandes desventajas de comprar para vivir? Primero hablaremos de lo financiero, porque acá básicamente usamos una gran parte de nuestra capacidad de endeudamiento. Bien, esto voy a explicar un poquito más para que se tenga conocimiento. Tú, al comprar una propiedad para vivir, tú vas a estar pagando tu propio crédito hipotecario, entonces tu capacidad de endeudamiento se va a ver afectada, porque de la otra manera tú la tendrías en arriendo y eso sería un ingreso más que una deuda hacia el banco. Vas a tener una baja flexibilidad financiera, ¿cierto? O sea, no puedes no pagar, no te va a generar ingresos porque no es un flujo, no lo tienes en arriendo y obviamente vas a tener costos adicionales, tanto como en la mantención, en las contribuciones o gastos comunes si es que vives en algún condominio o departamento. También las desventajas es la estrategia porque obviamente es mucho más difícil escalar a una segunda propiedad, tal como te había mencionado en la desventaja financiera, en que si tú no tienes arrendado tu departamento, para el banco eso es un gasto más que un ingreso. Entonces no te permite aumentar tu capacidad de endeudamiento. Y por eso generalmente se recomienda primero comprar una propiedad para invertir y luego para vivir. Y obviamente la tercera desventaja es el riesgo, porque si necesitas liquidez, vender te va a tomar más tiempo, va a significar de que tengas que cambiarte de casa, de barrio, va a afectar a todas las comodidades que tienes hoy en día. Y ahora, cuando hablamos de las ventajas y desventajas de invertir, en las ventajas, bueno, ventajas financieras tenemos que genera ingresos pasivos por el arriendo, ¿cierto? La diferencia que se genera entre el dividendo y el arriendo. Tenemos la posibilidad de que el arriendo pague el dividendo. Y esto hay que tener ojo porque no es siempre. La gran mayoría de las veces alcanza solamente a pagar el dividendo y hay varias veces también de que está por debajo del dividendo y hay otras veces que también está por sobre el dividendo, que no son muchas. También una de las ventajas financieras es que tenemos un apalancamiento bancario, o sea, podemos comprar con muy poco capital. Y obviamente también tenemos un crecimiento patrimonial con el tema de la plusvalía porque nos orientamos netamente a invertir, a buscar una propiedad de que vaya a aumentar mucho de valor. También otra ventaja, pues una ventaja estratégica que obviamente podemos escalar a múltiples propiedades, como te mencionaba anteriormente, porque yo compro una propiedad, la pongo en arriendo, la arriendo con contrato y después yo le digo al banco, mira, esto yo lo tengo en arriendo, me está generando ingreso, no es un gasto, entonces ahora quiero comprar mi segunda propiedad. Y hay más probabilidades de que el banco te diga que sí. Y obviamente una de las ventajas también es la protección, porque obviamente te proteges contra la inflación, mediante las UEFs, tal como mencionábamos en el caso anterior. Y también obviamente tiene desventajas. ¿Cuáles serían las desventajas? Dentro de lo financiero puede haber meses con vacancia, o sea que puedas no tener el departamento arrendado y tú tengas que costear ese dividendo. Y por lo mismo hay que enfocarse bien en una ubicación estratégica en donde tenga una alta, o sea, donde tenga un alto potencial de arriendo, que habíamos visto en unas láminas anteriores. A veces también debes poner una diferencia mensual, ¿cierto? Porque hoy en día muchas veces el dividendo
no se paga con el arriendo y hay que poner un poquito de nuestro bolsillo. Y obviamente también vamos a tener lo que es el costo de administración o mantención, si es que nosotros a lo mejor le queremos pagar a un corredor de propiedades para que él vaya a ver la propiedad, él le cobre al arrendatario y él se dedique a buscar a las personas para que quieran arrendar ahí, puede ser un costo para ti. Pero obviamente si es que tú quieres asumir eso, tú quieres buscar el arrendatario, tú te quieres hacer cargo de todo, no sería un costo. Un riesgo también de invertir es que puedes elegir un mal arrendatario, ¿cierto? Un arrendatario que no te paga, que se atrasa, de que a lo mejor daña tu departamento, etc. Ahora la pregunta sería, ¿cómo invertir? Cuando hablamos en cómo invertir nos referimos mucho en qué debemos fijarnos, ¿bien? Tenemos que ser muy estratégicos al momento de buscar un proyecto, ya que debemos fijarnos en dos cosas, el potencial de arriendo y el potencial de crecimiento, o lo que también se conoce como plusvalía. Cuando hablamos de potenciales de arriendo, ¿cierto?, en este sector, nos referimos a lugares en donde la gran mayoría de las personas quisieran estar ahí porque tienen comodidades cerca. Por ejemplo, universidades, colegios, áreas verdes, conectividad, ¿cierto?, estar cerca de una autopista, metros o paraderos para las personas que de repente no tienen autos, supermercados, bencineras, etc. A eso nos referimos con zonas potenciales de arriendo, básicamente en donde la gente necesite vivir por alguna comodidad. Y cuando hablamos del potencial de crecimiento o plusvalía, nos referimos a un sector en donde los precios estén subiendo porque se están generando o construyendo nuevas cosas. Por ejemplo, haya nuevos proyectos de infraestructura donde se vayan a construir metros, puentes, etc. También es súper importante ver dónde se están construyendo los nuevos proyectos inmobiliarios, porque si es que tú vas a comprar en un sector en donde ya está todo construido, la verdad es que no vas a tener mucha plusvalía. En cambio, si tú eres uno de los primeros edificios o inviertes en uno de los primeros edificios de la zona, es muy probable que sea una zona muy potencial de plusvalía, porque si ya construyeron ahí es porque ya se hizo un estudio y van a empezar a construir de a poco. Y por último, también una zona potencial de plusvalía serían la expansión urbana de la ciudad, ¿cierto? Que serían los sectores aledaños, sectores que están alrededor del centro, donde está todo más caro porque vamos comprando en un sector más barato. Este tipo de inversión, este tipo de plusvalía es más a largo plazo porque tenemos que esperar de que mucha gente se mueva al lugar en donde estamos nosotros, para que realmente ese sector aumente de valor. Ahora la pregunta sería, ¿cómo te gusta invertir? Y cuando hablamos de cómo nos gustaría invertir, nos hablamos de tiempo, ¿bien? Acá podemos optar a dos plazos, ¿cierto? A largo plazo o a mediano plazo. Cuando hablamos a largo plazo nos referimos a un ciclo de inversión. Esta es la estrategia más conocida por la mayoría, ¿bien? Y también es considerada como una de las más conservadoras, que se trata básicamente de comprar un departamento, esperar a que pasen 20 o 30 años para que se termine de pagar el crédito hipotecario y recién ahí comenzar a generar ingresos. Por ejemplo, como se explica acá en el pequeño gráfico, uno compra la propiedad, que sería el primer ciclo, lo mantenemos por 20 o 30 años y una vez que terminemos de pagar el crédito hipotecario, recién ahí comenzamos a generar este ingreso extra, puede ser 400 o 500 mil pesos. Porque antes estamos con ese ingreso, estamos pagando el dividendo que nos está cobrando el banco. Y cuando hablamos de mediano plazo, que personalmente es la que más me gusta a mí, es cuando generamos 2 o más ciclos de inversión. Esta es una estrategia mucho menos conocida y básicamente trata de realizar ciclos de inversión de mediano plazo. O sea, comprar un departamento, mantenerlo durante 5 años y al quinto año venderlo. Al momento de venderlo generamos utilidades y con esas utilidades repetimos la secuencia. Y de esa manera, en 20 o 30 años, ya podríamos tener entre 5 a 7 departamentos, tal como se explica acá en el gráfico. Compramos un departamento generando el primer ciclo, mantenemos, vendemos y generamos utilidades. Con estas utilidades nos compramos 2 departamentos más, es cuando estaríamos iniciando el segundo ciclo. Repetimos lo mismo, mantenemos y vendemos al quinto año y generamos utilidades. Y con esas utilidades nos volvemos a comprar más departamentos. Y esto en un periodo de 15 a 20 años podríamos llegar a tener muchas propiedades generando ingresos. Así es como quedaría el esquema para que lo puedas diferenciar uno a otro. En 20 a 30 años podrías tener un departamento que ya está completamente pagado y te está generando ingresos extra. Y en el otro, en un periodo de 15 a 20 años, podrías tener varios departamentos que se estén pagando solos. Tal como mencionamos en la lámina anterior respecto a generar varios ciclos de inversión, de cierto, comprar un departamento, luego venderlo, comprar 2 departamentos, luego vender esos 2 departamentos y comprar 4 departamentos, etc. Eso, al comprar de 2 departamentos hacia arriba, que pueden ser 2, 3, 4, 5, 6 o los que sean, hablamos de una estrategia que se llama multicrédito. Y acá, cuando hablamos de multicrédito, básicamente nos referimos a poder
invertir en varios departamentos al mismo tiempo. Pero la pregunta aquí sería, ¿cómo funciona? Bien, lo primero que tenemos que saber es cuánto nos podría financiar el banco. Bien, ojalá que sea lo máximo posible. Si es que puede ser el 100%, bacán. Si puede ser el 90%, bacán también. Y si es el 80%, también es bacán. Bien, ¿por qué? Porque al final lo que importa es saber cuánto yo puedo destinar de mi capacidad de ahorro o de los ahorros que tengo para poder invertir en uno o más departamentos. A modo de ejemplo, bien, imaginemos que un banco nos puede financiar un crédito hipotecario de 2.500 UF al 90%. Y obviamente quedamos felices con eso. A modo de ejemplo, imaginemos que nos acaban de mencionar esta estrategia del multicrédito y la verdad es que queremos hacerlo, queremos invertir en más de un departamento. Por lo mismo, nos dieron la tarea de ir a preguntar a los bancos de cuántas UF nos podrían financiar y a qué porcentaje. Bien, y cuando fuimos al primer banco nos dijeron de que nos podrían financiar un crédito hipotecario de 2.500 UF al 90%. Así que excelente. Cuando fuimos al segundo banco a preguntar, nos dijeron exactamente lo mismo, que nos podrían financiar 2.500 UF al 90%. El tercer banco nos dijo exactamente lo mismo y el cuarto banco también. O sea, tenemos 4 bancos que nos pueden financiar 2.500 UF al 90%. Y eso la verdad es que está excelente. Ahora, cuando ya sabemos que varios bancos nos pueden financiar el monto que necesitamos, ¿cierto? Que serían 2.500 UF, recién ahí podemos realizar el multicrédito. Porque si lo hacemos antes, sin saber si nos pueden financiar o no, la verdad es que nos podemos meter en un tremendo problema financiero porque podemos quedar con todo eso en contra. O sea, en simple, básicamente el multicrédito se trata de solicitar el mismo crédito a distintos bancos, pero para departamentos distintos. Y ojo, que es extremadamente importante que el multicrédito ojalá se haga en el mismo proyecto o en el mismo edificio, ya que así evitamos el riesgo de tener desfases en las fechas de entrega. Lo voy a explicar un poquito más. Acá los bancos, para que tú sepas, al momento de solicitar un crédito hipotecario, un crédito de consumo, etcétera, se demoran aproximadamente entre 7 a 10 días a registrarlo para todas las entidades financieras. Por ejemplo, vamos al ejemplo acá abajo. Primero, sabiendo que todo va a ser en el mismo edificio, en el edificio Z, el día 1 vamos al banco 1, ¿cierto? Y solicitamos un crédito hipotecario de 2.500 UF al 90% para el departamento 702. El mismo día vamos al banco 2 y solicitamos el mismo crédito hipotecario, 2.500 UF al 90%, pero para comprar el departamento 503. El siguiente día vamos al banco número 3 y solicitamos el mismo financiamiento, ¿cierto? Las 2.500 UF al 90% para el departamento 104 y este mismo día vamos al cuarto banco y solicitamos exactamente el mismo crédito hipotecario al mismo financiamiento, pero para comprar el departamento 906. Como todo esto se hizo en un periodo menos de 7 días, todos los bancos van a gestionar, ¿cierto?, su crédito hipotecario para nosotros porque cada uno va a saber de que va a gestionar un departamento distinto, ¿cierto? Y ellos no saben de que tú estás pidiendo créditos en otras partes. Entonces, esta estrategia es muy conocida por varios inversionistas, los cuales de repente invierten entre 7, 8 hasta 10 propiedades distintas con distintas entidades financieras, bancos, mutuarias, etcétera. Y de esta manera poder maximizar su inversión y maximizar su capacidad de endeudamiento a la primera inversión. Y ahora vamos a ver el punto que para mí es uno de los puntos más importantes al momento de invertir porque marca una ruta completamente distinta que serían las diferencias entre la entrega futura versus la entrega inmediata. Cuando hablamos de entrega futura nos referimos a comprar una propiedad antes de que esté terminada, ya que se fija el precio hoy y se paga el pie en cuotas durante la construcción. Acá el negocio está en comprar más barato hoy y capturar la plusvalía futura. Acá en este tenemos que considerar que tenemos la plusvalía de construcción y la plusvalía del sector anual, ¿cierto? Este tipo de proyectos, los de entrega futura, están orientados básicamente a personas que tienen pocos ahorros o también para personas que tienen altos ahorros pero quieren maximizar su inversión y comprar 1, 2, 3 o hasta 4 departamentos. Obviamente también es para personas que buscan aumentar su patrimonio con el tiempo y no de manera inmediata. ¿Cuáles son los pros de la entrega futura? Básicamente acá es donde está realmente el negocio. Uno, los precios son mucho más bajos que el mercado actual porque estás comprando algo que todavía no existe, ¿cierto? Vas a tener una plusvalía durante la construcción. O sea, mientras se va construyendo el edificio, el valor también va aumentando, tanto del valor del edificio como sí y tanto el valor de la plusvalía del sector. También vas a tener facilidades de pago del pie.
O sea, entre más meses falten para que el proyecto esté listo, más cuotas tendrás para poder pagar el pie. O sea, entre 12 a 36 cuotas. Entre más meses falten, la cuota va a ser más chiquitita. Y obviamente te permite mejorar tu situación financiera. Porque si es que actualmente no calificas porque tienes a lo mejor deudas, tú puedes comprar un departamento con entrega futura hoy día, mejorar esa situación, pagar las deudas y al momento de que esté listo el departamento puedas acceder al crédito hipotecario sin tener problemas. Ahora, ¿cuál es la letra chica? Porque todo tiene una letra chica. Básicamente que podrías tener un riesgo de financiamiento, ya que el banco, para solicitar el crédito hipotecario, lo hace en el momento de la entrega, o sea, cuando el departamento esté listo. Y esto significa que por ABC motivo podrías no calificar. Y para eso mismo es súper importante de que si es que vas a comprar algo con entrega futura, lo hagas con la famosa cláusula de cesión de derechos. Esta cláusula básicamente permite que tú puedas entregar tu promesa de compraventa o vendérsela a otra persona para que él se haga cargo de la compra y no tú. Y esto básicamente se hace por situaciones de fuerza mayor, porque perdiste el trabajo, tuviste algún accidente o simplemente tuviste que destinar una gran cantidad de dinero a una situación súper importante. También es importante que sepas que esto no puede ser porque sí, tiene que haber una justificación y eso lo ve también la inmobiliaria. También otro contra que tiene son los retrasos en la entrega. Y esto es muy común. Es muy raro que una inmobiliaria te diga que va a estar listo el 1 de enero y que esté listo el 1 de enero. Por lo generalmente siempre se atrasan. Algunas se demoran meses, otros se demoran semestres, otros se demoran hasta incluso años en entregar el departamento. Pero para mí no creo que sea tan malo porque igualmente el valor del departamento va a ir aumentando a medida que va pasando el tiempo. Y como no he solicitado el crédito hipotecario porque no me han entregado, ¿cierto?, el departamento, no estoy teniendo un gasto, al contrario, mi inversión va a seguir aumentando. Y obviamente, por último, depende de la inmobiliaria. Porque si la empresa tiene algún problema, el riesgo no va a ser menor, aunque regulado. Cuando tú compras algo con entrega futura, cuando esté con un proyecto en verde, tienes que saber que existe un seguro obligatorio que tienen que entregar las inmobiliarias a los compradores, en donde si pasa cualquier cosa, el seguro responde en base a lo que tú has invertido. Y esta sería la ruta completa cuando hablamos de una inversión con entrega futura. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que reunir ciertos documentos para poder ir al banco y solicitar lo que sería el paso número 1, la preaprobación bancaria. La preaprobación bancaria básicamente significa de que con las condiciones actuales que tengo hoy día, ¿cierto?, mis ingresos, mis ahorros y mis deudas, el banco podría financiarme, ¿ok? Es súper importante, quiero mencionarlo al tiro, que la preaprobación bancaria no es lo mismo que una aprobación bancaria. La preaprobación bancaria se refiere a lo que tengo hoy día y la aprobación bancaria va a ser el momento en donde me van a entregar el departamento, que podrían ser 10 meses más, 12 meses más, 24 hasta 36 meses más. O sea, podrían pasar muchas cosas en ese periodo que genere de que tengas un cambio de tu situación financiera. Ahora, si tú eres una persona ordenada y no tienes problema con eso, no hay ningún problema y podemos seguir avanzando con todo. Una vez que el banco nos autorice la preaprobación bancaria, nosotros vamos con la inmobiliaria y le decimos, mira, tenemos la preaprobación bancaria, queremos avanzar. Y por lo mismo el banco nos va a decir, perfecto, pero para poder reservar la unidad que tú quieres, la que a ti te gustó, necesitas hacer un abono. Ese abono varía dependiendo de cada inmobiliaria. Hay algunas que exigen 100.000 pesos, otras que exigen 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, etc. Una vez que nosotros le depositamos a la inmobiliaria para reservar esta unidad, luego tenemos que enviar nosotros una carta oferta. La carta oferta básicamente es un documento en donde sale, en este caso yo como comprador, mi nombre, qué es lo que quiero comprar, ¿cierto? El departamento que quiero comprar, el estacionamiento quizás que quiera comprar, el precio de cada uno y cómo lo voy a pagar. Si lo voy a pagar con un abono inicial, más cuotas y la diferencia quizás con un crédito hipotecario o quizás pago todo el pie de una y luego el resto va a ser con el pie hipotecario, etcétera. Eso es básicamente la carta oferta, en donde tú estableces lo que quieres comprar y cómo lo vas a hacer. Una vez que tú envías la carta oferta a la inmobiliaria con tu firma, ¿cierto? La inmobiliaria comienza con la redacción de la promesa de compraventa. La promesa de compraventa es un documento más extenso en donde aparece mucho más información respecto a las consideraciones, deberes y obligaciones que va a tener la parte compradora como la parte vendedora. Acá obviamente se registra quién compra, quién vende, qué es lo que se compra, bajo qué condiciones, cuáles van a ser los métodos de pago en el que se va a hacer,
¿Qué pasa si es que uno no paga? ¿Qué pasa si es que la inmobiliaria no termina el edificio? ¿Cuáles son los seguros correspondientes? Si aparece la cláusula de cesión de derechos, etcétera. Una vez que tú como comprador lees la promesa de compraventa y te parece que está todo bien, que está todo en orden, tú la firmas y se le envía nuevamente a la inmobiliaria. La inmobiliaria luego de eso tiene que ir ante un notario y obviamente firmarla con el notario para que se haga válida a 100% o que tenga un respaldo notarial. Este proceso igual es largo, no es de un día para otro, para que lo tengas en consideración, y que se puede demorar una semana, 2 semanas, hasta 3 semanas, dependiendo de cada región. Por lo general, cuando tú firmas la promesa de compraventa y la envías, al momento de recibirla a la inmobiliaria te va a decir, listo, está recibida, ahora necesitamos que hagas el abono del pago inicial. Y esto sería lo que nosotros fijamos en el plan de pago que mencionamos en la carta oferta y en la promesa de compraventa. Una vez que tú haces este abono, ¿cierto? Del abono inicial, que puede ser el 2% de la unidad, el 5%, el 10%, etcétera, recién ahí comienzas pagando las cuotas que tú habías gestionado en el plan de pago. Esta cantidad de cuotas, por ejemplo, acá pusimos un caso de 24 meses, que sería el proceso de que solicitamos la preaprobación bancaria hasta el término de pago de cuotas. Si consideramos de que del paso número 1 al paso número 5 nos demoramos un mes, que es lo que más o menos se demora, ojalá sea menos para tener más cuotas, podríamos considerar de que, claro, serían 23 cuotas para poder pagar el resto del pie. Yo constantemente estoy pagando las 23 cuotas y cuando llego al último mes con la cuota 23, recién en este momento, cuando yo termino de pagar el pie, voy a solicitar el crédito hipotecario. Acá tengo que nuevamente reunir los documentos que serían mis liquidaciones, mis deudas y saber si es que estoy en DICOM, por ejemplo. Voy nuevamente al banco para que el banco me dé el crédito hipotecario. Recordar que acá el banco me va a evaluar nuevamente con la situación actual que tenga en 24 meses más para que me solicite o para que me pueda dar este crédito hipotecario. Una vez que me dan la aprobación del crédito hipotecario, recién ahí parto pagando el dividendo. Es muy importante que entiendas esta diferencia porque las cuotas nunca se te van a juntar con el crédito hipotecario. Ahora, cuando hablamos de una compra con entrega inmediata, nos referimos a comprar una propiedad que ya está lista para habitar o para arrendar, con el financiamiento aprobado en el corto plazo. El foco aquí es generar un flujo desde el primer mes. Y esto básicamente es orientado a personas que tengan buenos ahorros y o una buena capacidad de ahorro mensual. ¿Cuáles son los pros de la entrega inmediata? Básicamente vas a tener un ingreso inmediato si es que es para inversión, porque puedes arrendarlo al tiro y empezar a generar flujo. Obviamente vas a tener un menor riesgo porque vas a saber cuáles son las condiciones del mercado actual, a cuánto precio estás comprando, a cuánto se está arrendando el sector, etc. Vas a tener un financiamiento más claro, ya que el banco te aprueba o te rechaza y no vas a tener esa incertidumbre que de aquí a 12 o 24 meses más recién vas a saber si es que te aprueban o no te aprueban. Y obviamente no hay esperas ni retrasos porque no vas a estar dependiendo de una construcción. Y obviamente la letra chica es que al momento de comprar con entrega inmediata compras con precios más altos porque la plusvalía que se genera con la construcción ya está incluida en el precio, ¿cierto? Acá si entras tarde al negocio compras más caro. Como segundo, el pie es más exigente porque no tienes tantas cuotas para pagarlo, vas a necesitar más ahorros en un principio, pero también existen otros mecanismos que les voy a explicar un poquito más adelante de cómo poder comprar con entrega inmediata sin tener tantos ahorros. Y por último, obviamente es un menor margen de ganancia inicial porque es mucho más difícil comprar bajo mercado y comprar barato para poder generar esa diferencia en la utilidad. La ruta completa de la entrega inmediata sería la siguiente. Primero, acá solicitamos la aprobación bancaria, no una preaprobación, una aprobación bancaria. Luego abonamos la reserva de la unidad, en donde le decimos al banco, bueno, yo quiero reservar esta unidad, toma para que ya no la ofrezcas a otras personas. El punto 3 y 4 lo tengo con algunos asteriscos porque no todas las inmobiliarias lo piden, pero lo quiero agregar igual porque si es que llegas a tocar tu inmobiliaria, para que lo tengas claro. Que sería básicamente lo mismo que la vez pasada, firmar una carta oferta en donde decimos qué es lo que vamos a comprar, a qué precio. También firmamos la promesa de compra-venta, que sería lo mismo, fijar todas las cláusulas, quién compra, quién vende, qué precio, en cuántas cuotas, etc. Luego en el paso 5 firmamos la escritura, que acá es donde ya se hace el traspaso de la propiedad. Y al mismo tiempo, o sea, pagamos el resto del pie
y iniciamos el pago del dividendo, que básicamente siempre es al segundo mes post firmar la escritura. O sea, firmamos la escritura y al segundo mes recién estamos pagando el primer dividendo. En resumen, la entrega futura versus la entrega inmediata. Los pros de la entrega futura es que vas a comprar más barato, vas a tener una plusvalía durante la construcción, vas a tener facilidades de pago del pie y obviamente te permite mejorar tu situación financiera. Y como contras tienes un riesgo de financiamiento que quizás el banco a lo mejor no te apruebe en el periodo en donde tú quieras solicitar el crédito hipotecario, puedes tener retrasos en la entrega y obviamente depende de la inmobiliaria. Y ahora en el lado de la entrega inmediata, los pros, básicamente que vas a tener un ingreso inmediato, si es que es para inversión, tienes un menor riesgo porque ya conoces el mercado, el financiamiento es más claro, te aprueban o te rechazan y obviamente no vas a tener esperas ni retrasos porque ya va a estar construido. Y los contras serían que vas a comprar un precio más alto, el pie es más exigente y obviamente vas a tener un menor margen de ganancia inicial. Y obviamente también acá están las rutas de ambas entregas, entrega futura y entrega inmediata, y la gran diferencia es que en uno tú tienes la posibilidad de pagar el pie en cuotas y en el otro no. Es así de sencillo. Ahora, datos súper importantes que nos referimos al tema básicamente de compra con entrega inmediata. Bien. Hoy día es muy común ver ofertas como compra sin pie o 100% de financiamiento, y la verdad es que eso suena increíble, pero también tienes que saber que no es para todos. ¿Por qué no es para todos? Porque al tener estos beneficios también tienen otras condiciones que de repente no las dicen y que las tienen camufladas para que simplemente llegues y preguntes. Bien, acá existen estrategias que permiten invertir con poco o nada de ahorro en una entrega inmediata, pero obviamente requieren una mayor capacidad de pago y un mayor análisis. A esto nos referimos como bono pie y crédito o financiamiento de la inmobiliaria. Por ejemplo, el bono pie. El bono pie es una estrategia donde la inmobiliaria aumenta el valor de la propiedad entre un 1 y un 20%, pero de manera ficticia. Y de esta manera el banco te financia el total o casi el total de la inversión, permitiéndote invertir en una entrega inmediata sin ahorro inicial. ¿Cuál es la letra chica? Es que necesitas un mayor ingreso para poder calificar. Ya no necesitas 1,5 millones, vas a necesitar 2 millones para poder hacer esto. El dividendo, por lo mismo, porque estás solicitando más dinero al banco, va a ser más caro. Y tercero, que es mucho más probable que el arriendo no cubra completamente el dividendo, porque el dividendo va a ser más caro que un dividendo normal. Ahora, cuando hablamos del crédito o el financiamiento de la inmobiliaria, nos referimos a que la inmobiliaria te puede financiar una parte del pie, entre el 5 al 20% del pie. Y esto tú lo pagas en cuotas mientras el banco financia el resto. Bien, también es importante que estas cuotas en algunos casos tienen intereses. ¿Cuál es la letra chica? Que vas a tener un pago doble de manera temporal, o sea, vas a tener un dividendo más la cuota inmobiliaria, ¿cierto? Y por último, que también requiere una mayor capacidad de pago durante ese periodo. Ahora, si es que nos vamos al resumen, el bono pie es donde la inmobiliaria le aumenta de manera ficticia el valor a la propiedad para que el banco financie el total o casi el total de la inversión, y el crédito o el financiamiento de la inmobiliaria es básicamente donde la inmobiliaria financia una parte del pie y tú lo pagas en cuotas. Para explicar un poquito mejor el crédito o el famoso también cuotón final, sería de la siguiente manera. Tú solicitas el crédito hipotecario, ¿cierto? Y al mismo tiempo solicitas el crédito o el cuotón final. Y de esta manera, durante un periodo, que sería acá del naranjito a naranjito, vas a estar pagando el dividendo al banco y al mismo tiempo vas a estar pagando el financiamiento que te dio la inmobiliaria. Y una vez que termines de pagar, ¿cierto?, tu crédito o el financiamiento de la inmobiliaria, solamente vas a continuar pagando el dividendo al banco. Y como resumen, básicamente es entender de que habrá un periodo en donde estarás pagando el dividendo y el financiamiento de la inmobiliaria al mismo tiempo. Bueno, llegó el momento de que después de toda la presentación te gustó y quieres empezar a invertir en propiedades. Tu pregunta sería, ¿cuál sería el primer paso? Y para eso sería conocer tu situación financiera actual. Porque antes de invertir, lo primero que necesitas saber es cuánto te puede financiar el banco y poder saber cuál sería tu máxima capacidad de financiamiento. Esto básicamente te va a permitir ahorrar muchísimo tiempo, buscar propiedades correctas desde el inicio y tomar decisiones con mucha seguridad. Porque con esta información realmente podemos definir tu real capacidad de inversión y armar una estrategia a tu medida de manera eficiente. Y ahora, para poder entender de manera rápida cuánto nos podrían financiar, debemos tener la siguiente información para cada caso, en el caso de que quieras comprar como empresa o como persona natural.
Es muy importante que sepas que la documentación para cada caso es extremadamente relevante para poder entender cuál podría ser de manera estimativa tu máxima capacidad de financiamiento y no perder tiempo en encontrar un proyecto que te guste, luego solicitamos el crédito hipotecario y nos digan que no. Y por lo mismo se solicita la siguiente información para no mostrar cualquier proyecto y mostrar cosas que realmente calcen con lo que tú estás buscando y con la estrategia que tú quieres seguir. Y para esto sería el tipo de contrato para ver cómo te miran los bancos, la antigüedad para saber si es que estás recién partiendo o ya llevas tiempo cotizando, saber cuál es tu sueldo líquido para ver cuál podría ser tu capacidad de endeudamiento, conocer los ahorros para saber cómo puedes entrar, para saber si quieres comprar uno, dos o tres departamentos, saber si es que quieres disminuir la deuda, etc. También es importante conocer tus deudas, saber qué tipo de créditos tienes, cuál es el monto de la cuota que pagas y cuántas cuotas te faltan por pagar, saber tu capacidad de ahorro, cuánto puedes ahorrar de manera mensual para esta inversión para que siga aumentando en el tiempo y obviamente conocer el DICOM. Y acá en el caso que fueses empresa, necesitamos saber la fecha de constitución de la empresa porque por lo menos necesitas 2 años de empresa constituida para que pueda funcionar. También tienes que tener una facturación anual que supere. También necesitamos saber cuánto facturas de manera anual, saber el tipo de empresa que tienes, si es que es una SPA, una IRL, una empresa familiar, etcétera. Conocer también cuál es la cantidad de número de socios, porque para que lo sepas al tiro, cuando tienes más de un socio, es mucho más difícil poder solicitar, ¿cierto?, la aprobación bancaria. También es importante conocer los ahorros y las deudas, tal como en lo que serían personas naturales. Bueno, y en base a todo lo que hemos visto hasta ahora, ya tienes una visión bastante completa de cómo funciona la inversión inmobiliaria. Ahora ya sabes cómo invertir paso a paso de manera estratégica y eficiente. También sabes en qué fijarte al momento de elegir una propiedad, qué lugares tienen mayor potencial de plusvalía, qué lugares tienen mayor potencial de arriendo, qué tipos de estrategias existen, los distintos plazos en los que se puede invertir, la diferencia entre entrega futura y entrega inmediata, y también cómo funciona todo el proceso de financiamiento. En el fondo ya tienes las bases más sólidas para poder tomar una buena decisión. Pero ahora viene una parte clave, porque probablemente te estarás preguntando, y en mi caso, ¿cuánto puedo invertir realmente? Y para poder responder eso necesitamos entender algo fundamental. Y es por eso que se solicitan ciertos datos y documentos, como serían lo que es tus ingresos, tus ahorros, tus deudas, etc. Así que si quieres entender bien cómo se calcula esto y cómo aplicarlo en tu caso, te recomiendo que pauses el video, busques un papel y un lápiz, porque lo que viene ahora lo puedes ir aplicando directamente mientras yo te lo voy explicando. Así que vamos a las definiciones. ¿Para qué sirve saber el tipo de contrato? Básicamente define cuánto nos puede prestar el banco y bajo qué condiciones, porque no todos los ingresos se evalúan igual. Cuando alguien tiene un contrato indefinido es mucho más fácil de aprobar, piden menos respaldo y el financiamiento puede ser hasta un 90% y hasta 30 años según la edad que tengamos. Cuando hablamos de tener un contrato a plazo fijo o un contrato por obra, hay que tener conocimiento de que tenemos que tener una continuidad laboral al menos de 2 años con el mismo empleador. Bien, esto es súper importante porque no podemos saltar de un empleador a otro. Bajo el mismo empleador podemos hacerlo. Obviamente la evaluación es un poco más exigente y nos pueden financiar hasta el 90% y hasta 30 años según la edad que tengamos. Cuando hablamos de las boletas de honorarios, aquí cambia un poquito el esquema, porque el banco va a considerar solamente una parte del ingreso y a esto nos referimos al 70%. Por ejemplo, si es que yo gano realmente en boletas 1 millón de pesos, el banco va a considerar como si yo ganara 700.000 pesos. Acá debemos demostrar un historial mínimo de 24 meses boleteando sin lagunas. Acá la evaluación es un poco más estricta, pero también nos pueden financiar hasta el 90% y hasta 30 años según nuestra edad. Y como empresa, es súper importante que sepas que debe tener al menos 2 años de constituida. Se evalúan las utilidades y no las ventas. El financiamiento máximo es aproximadamente entre el 70 y el 80%. No pueden financiar el 90 ni el 100%. Los plazos de financiamiento también son más cortos, son a 15 o 20 años, a diferencia de las personas naturales que pueden ser hasta 30, y obviamente nos piden más documentación. Acá básicamente como el resumen que tenemos abajo, mientras más estable y demostrable sea el ingreso, mejores condiciones nos va a dar el banco. Ahora, ¿para qué sirve saber el ingreso? Bien, esto básicamente nos va a permitir poder entender cuál es nuestra real capacidad de endeudamiento, porque hay que entender que no podemos pedir todo el dinero del mundo, ¿cierto? Obviamente vamos a tener un límite para no sobreendeudarnos. Acá el cálculo es súper sencillo, básicamente es obtener el 25% de tu sueldo líquido o los ingresos que tú tengas.
Bien, acá sería, por ejemplo, el ingreso líquido por 0,25 es igual a la capacidad de endeudamiento. Y si vamos a un ejemplo, alguien que gana 2 millones de pesos se multiplica por 25, que sería el 25%, nos da una capacidad de endeudamiento de 500.000 pesos. Esto quiere decir de que la capacidad de endeudamiento que tengo para solicitar un crédito hipotecario sería de máximo 500.000 pesos. O sea que el pago de la cuota no supere ese valor. Ahora me gustaría saber cuál es tu ingreso líquido para que tú mismo puedas calcular cuál es tu capacidad de endeudamiento. Ahora, ¿para qué sirve saber el ahorro? Esto va a definir cómo vas a invertir y qué opciones tienes. No tener ahorro no bloquea, ¿cierto? Pero obviamente va a cambiar un poco la estrategia. ¿Qué nos permite saber con cuánto pie podemos iniciar? Saber si es que puedes pagar los gastos operacionales, cómo bajar tu dividendo mensual, si puedes invertir en más de una propiedad, etcétera. Por ejemplo, y este es un ejemplo que quiero que lo tengas porque lo vamos a llevar de aquí para adelante. Imaginemos que Pablo quiere invertir en propiedades que cuestan 100 millones de pesos y también sabemos que el banco lo financia al 90%, por lo que su dividendo estaría aproximadamente en 430.000 pesos. Pero también sabemos que Pablo tiene 30 millones de pesos ahorrados, por lo que tiene varias opciones más para poder optar. Algunas, por ejemplo, opción 1, abonar los 30 millones de pesos como pie, que sería el 30%, y así solicitar solamente el 70% de financiamiento, para que su dividendo pase de 430.000 a 334.000, o sea, casi 100.000 pesos más barato de manera mensual. Opción 2, abonar solamente 20 millones como pie, que sería el 20%, y ahorrar los otros 10 millones de pesos y tenerlos en efectivo. Y así solamente solicitar el 80% de financiamiento para que el dividendo baje de 430.000 a 381.000. O sea, 50.000 pesos más baratos de manera mensual. Y acá tenemos una tercera opción, que sería abonar los 30 millones de pesos, pero en 3 departamentos distintos, o sea, el 10% para cada uno, y así solicitar el 90% de financiamiento para cada departamento. Y así mantendríamos el dividendo de 430.000 pesos, pero podríamos optar a tener 3 departamentos de manera simultánea. Ya esto se le llama multicrédito. O sea, tener ahorro nos permite disminuir la cuota del dividendo, comprar más de una propiedad o disminuir la cuota que tenga que pagar por el pie, que sería con entrega futura. Ahora necesito que tú anotes cuántos ahorros tienes o de esos ahorros cuánto te gustaría destinar a esta inversión, ya sea para un departamento, 2 departamentos, etcétera. ¿Para qué sirve saber la capacidad de ahorro mensual? Cuando hablamos de la capacidad de ahorro, hay que entenderlo como cuánto dinero podrías destinar a esta inversión de manera mensual sin que te desordene el bolsillo. ¿Y en qué se usa? Bueno, puede ser para dos casos, para el pago del pie en cuotas o para soportar las diferencias mensuales. El pie en cuotas básicamente es usado en entrega futura que nos permite entrar con poco ahorro inicial y para pagar las diferencias mensuales cuando el arriendo no cubre el dividendo o debes poner una diferencia todos los meses por ejemplo, si es que ocupas un bono pie. Ahora, volviendo al ejemplo de Pablo, para explicarlo un poquito mejor, cuando Pablo nos dijo que podría destinar 500.000 pesos mensuales a pagar el pie del departamento, se dio cuenta de algo increíble, que con 20 millones de pesos más 24 cuotas de 420.000 pesos, pudo iniciar la compra de 3 departamentos sin mayor esfuerzo, logrando comprar 3 departamentos ahorrando 10 millones de pesos en efectivo. O, en otro caso, que con 5 millones de pesos más 24 cuotas de 210.000 pesos pudo iniciar en la inversión inmobiliaria y al mismo tiempo de su primera propiedad. Ahora necesito que tú anotes cuánto podrías destinar como un ahorro mensual para destinar, ¿cierto?, a esta inversión, ya sea para pagar el pie en cuotas o para pagar esta diferencia que se te podría generar si solicitas un bono pie. Recordemos que el bono pie es para cuando tú solicitas más dinero al banco, lo cual provocaría de que el dividendo sea más caro y que el arriendo no cubra. Entonces sería esa diferencia. Ahora, ¿para qué sirve saber las deudas? Y esto es súper importante. Las deudas nos permiten entender cuánto de nuestra capacidad de endeudamiento ya está usada y por cuánto tiempo. El objetivo básicamente de esto es saber cuánto espacio tienes para una nueva inversión sin afectar tu estabilidad financiera. Y obviamente definir si te conviene una entrega futura o una entrega inmediata. Cuando hablamos de deudas me refiero a créditos que tienes activos. Créditos de consumo, crédito hipotecario, crédito automotriz, etc. Y lo que es importante en saber las deudas se debería hacer así. Que saber si es un crédito, qué tipo de crédito es, en este caso crédito de consumo, la cuota es de tanto, de 240.000 pesos, y voy en la cuota 3 de 9. ¿Por qué es importante saber en qué cuota voy?
porque sé cuánto tiempo más voy a mantener esta deuda y en cuánto tiempo más voy a estar libre de esta deuda para aumentar mi capacidad de endeudamiento. Ahora, continuando con el ejemplo de Pablo, recordemos que Pablo tenía un ingreso de 2 millones de pesos, lo que permitía una capacidad de endeudamiento de 500.000 pesos. Pero ahora Pablo nos mencionó que tiene un crédito de consumo en donde la cuota que paga es de 240.000 pesos y le quedan 6 cuotas más por pagar, por lo que su capacidad de endeudamiento se vio afectada. Y para esto se ocupa una nueva fórmula, que sería el ingreso líquido por 0,25, ¿cierto? Que serían los 2 millones por 0,25, menos la sumatoria de todas las cuotas que tú tengas activas. En este caso serían 500.000 menos los 240.000 pesos, nos quedaría una capacidad de endeudamiento nueva de 260.000 pesos. O sea, Pablo podría solicitar un crédito en donde la cuota no supere los 260.000 pesos. En este caso, si Pablo quisiera volver a tener 500.000 pesos de capacidad de endeudamiento, tendría que esperar al menos 6 meses más para comprar algo con entrega futura de al menos 6 meses más. Ahora necesito que tú anotes las deudas que tienes y recuerda el tipo de crédito que solicitaste, el valor de la cuota que estás pagando y cuántas cuotas te faltan por pagar. Ahora, ¿para qué sirve saber si estás en DICOM? Bueno, esto es casi obvio, pero básicamente el DICOM nos permite saber rápidamente si puede ser financiado por un banco o no. Si estás en DICOM, el banco no te va a financiar independientemente del monto de la deuda. Es súper importante que sepas que no importa si la deuda es de 1.000 pesos o de 1 millón, porque la restricción y el castigo es el mismo. Lo primero sería pagar la deuda y salir de DICOM. Y si ya saliste de DICOM, debe pasar un tiempo para volver a ser sujeto a crédito, idealmente hasta 3 años. Porque, claro, desaparece de la tablita, pero igual queda dentro de los registros de los bancos y eso hace que se te frene la inversión. Obviamente igual se puede evaluar tu caso directamente con los bancos usando tu RUT y preguntarles si es que eres sujeto a crédito o no eres sujeto a crédito. Y obviamente como clave, estar limpio en DICOM es el primer paso para poder invertir. Si no estamos limpios, imposible poder invertir. Complementar ingresos, y esto es un dato súper bueno que yo creo que me lo ha preguntado mucha gente, pero hay muchas dudas al respecto. Cuando hablamos de complementar ingresos nos referimos a cuando el propio ingreso no alcanza por sí solo, pero sí puedo unir mi ingreso con otra persona para acceder a una mejor propiedad. ¿Cómo funciona? Se suma el ingreso de la persona 1 con la persona 2, pero también se suman las deudas, porque el banco va a evaluar en conjunto. ¿Cuáles son las consideraciones claves que tienes que tener al momento de complementar renta? Es que uno, no todos los bancos aceptan cualquier relación, generalmente tiene que ser una pareja, familiares cercanos. La deuda queda para ambos, o sea, se va a ver reflejada en la CMF de la persona 1 y la CMF de la persona 2. Y obviamente la propiedad va a quedar a nombre de los dos, o sea, va a ser 50% de uno, 50% de otro. Y ahora sí también súper importante es que cualquier decisión en base a la propiedad se debe tomar en conjunto porque necesita la firma de ambos. Esto puede ser una gran herramienta para avanzar más rápido, pero debes hacerlo con alguien de total confianza. Bueno, la fórmula, como había explicado anterior, sería la sumatoria de los ingresos por 0,25 menos la sumatoria de las cuotas de ambas personas nos daría la capacidad de endeudamiento complementado. Así que si tú estás en este caso, te recomiendo que veas el ejemplo de la página siguiente y vayas anotando como si fuese tu caso con la persona que tú quisieras complementar renta. Entonces ahora vamos a recordar el ejemplo de Pablo para poder hacer esta complementación de ingresos y que se pueda entender. Recordemos que Pablo tiene un ingreso líquido de 2 millones de pesos y actualmente no tiene deuda, por lo que su capacidad de endeudamiento sería de 500.000 pesos. Pablo quiere comprar una casa que cuesta 4.000 UF, solo tiene el 10% del pie y solicitará un financiamiento del 90%, o sea, Pablo va a solicitar 143 millones de pesos al banco en un plazo de 30 años, por lo que él deberá pagar un dividendo de 740.000 pesos aproximadamente. Al hacer los cálculos, Pablo se da cuenta que su capacidad de endeudamiento no le alcanza para comprar esta propiedad, por lo que conversa con Daniela, su esposa, para pedirle ayuda y complementar renta. Daniela tiene un ingreso líquido de 2 millones de pesos también, pero también tiene un crédito hipotecario que sacó hace algunos años atrás para una inversión, el cual le exige 200.000 pesos de manera mensual, por lo que su capacidad de endeudamiento se redujo de 500.000 pesos a 300.000 pesos. Ahora, al hacer la suma de los ingresos y la suma de las restas, nos podemos dar cuenta que la capacidad de endeudamiento se ha actualizado. Los 2 millones de Pablo más los 2 millones de Daniela por el 25% menos la sumatoria entre las deudas de Pablo más las deudas de Daniela, nos puede dar de que la capacidad de endeudamiento cambió de 500.000 pesos a
800.000 pesos. Y esto permite que nuestra capacidad de endeudamiento sea mayor al dividendo que nos está exigiendo la inmobiliaria. Entonces, complementando renta, Pablo y Daniela lograron comprar la propiedad porque su capacidad de endeudamiento complementada era superior al dividendo que les estaba cobrando el banco. Pero recuerda, el complementar renta provocó que ambos sean dueños de la propiedad, o sea, un 50% para cada uno. Además, que Pablo y Daniela se adjudicaran la misma deuda, o sea, a cada uno le aparecerá que debe una deuda hipotecaria de 143 millones de pesos, pero ojo que solamente la paga uno y en este caso es Pablo quien solicitó el crédito hipotecario. Y por último, es muy importante que sepas que para cualquier decisión que involucre a esa propiedad deberá tener la firma de ambos, en este caso de Pablo y Daniela. Ahora, si tú estás en el caso de que quieres complementar renta con alguien, necesito que recopiles la misma información que te solicité anteriormente, el tipo de contrato, los ingresos y las deudas, que es lo más importante, y también saber si es que está en DICOM, y también los anotes y los tengas guardaditos para entender cuál podría ser la capacidad de endeudamiento que podrían tener ambos. Y ahora que sabes toda la información que se necesita y para qué se necesita cada información, la pregunta podría ser, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? Lo que yo te podría recomendar es que partas juntando todos estos documentos, ya sea como persona natural o como empresa. Cuando hablamos de una persona natural con contrato indefinido o con contrato a plazo fijo o por obra, lo que se necesita para hacer la foto de carnet por ambas partes, el certificado de CMF, el certificado de AFP de 12 meses si es que estás con contrato indefinido y el certificado de AFP de 24 meses si estás con plazo fijo o por obra. También vamos a necesitar las 3 últimas liquidaciones de sueldo para el contrato indefinido o las 6 últimas liquidaciones de sueldo para los que sean con plazo fijo o por obra. También vamos a necesitar el certificado de permanencia, pero si es que aparecen las últimas liquidaciones no es necesario. Ahora, si es que estás comprando como persona natural y como independiente, lo que se va a necesitar cambia un poco. Te va a necesitar la foto carnet por ambas partes, certificado CMF, todas las boletas de honorarios durante los últimos 6 meses y el resumen de boletas de los últimos 24 meses. O sea, no tienes que tener lagunas por 24 meses. También vamos a necesitar las últimas 2 declaraciones anuales de impuestos. Vamos a necesitar la acreditación de estudios que básicamente respalde tu nivel educativo y vamos a necesitar la acreditación de cuotas de deuda en caso de que tengas deuda. Y por último, si quisieras invertir como empresa, los documentos requeridos son, primero, foto de carnet por ambas partes tuyo, tu certificado SMF como persona natural, la carpeta tributaria para crédito. Esta incluye la renta, el IVA si corresponde, el F29 y el F22. Vamos a necesitar también los últimos 2 balances de tu empresa, las 2 últimas declaraciones antes de impuestos. También vamos a necesitar un extracto de la cuenta corriente de la empresa. Básicamente, algunos bancos lo piden para ver el flujo de tu empresa y obviamente la escritura de la constitución de sociedad o el inicio de actividades como empresario individual. Y también es importante que sepas que esta es la documentación básica que exige la gran mayoría de las entidades financieras. Y por lo mismo puede ser de que algunas entidades financieras exijan más documentos para poder complementar lo que sería la solicitud del crédito hipotecario. Yo obviamente te recomendaría que agendes una asesoría inmobiliaria conmigo, porque primero es 100% gratuita y es 100% personalizada en base a tu perfil, ya que te voy a ayudar a entender si es que puedes invertir, con cuánto dinero y cómo hacerlo de una manera estratégica. Aquí vamos a analizar tu situación financiera, vamos a definir tu capacidad de inversión y vamos a armar una estrategia. Voy a mostrarte las 2 mejores opciones ajustadas a tu perfil y a la estrategia que logramos armar y obviamente voy a resolver todas las dudas que tengas durante este periodo. Y obviamente, si es que decides avanzar con alguno de los proyectos que te mostré que estaban enfocados 100% para ti, te voy a acompañar en la preaprobación o en la aprobación bancaria. Te voy a ayudar y te voy a solicitar ciertos documentos para poder ir al banco. También te voy a ayudar con todo lo que es la gestión completa en la inmobiliaria, la redacción de documentos, la lectura de los documentos para que cuando nos envíen algo no tengan letras chicas ni cosas escondidas y te las vamos a mencionar. Y obviamente vamos a ver todo lo que es la revisión, como te expliqué, y el apoyo en todo el proceso, ¿cierto? Cualquier duda que vayas teniendo con todo el proceso, te la vamos a ir resolviendo. Y ahora quiero explicarte un poquito cómo sería la ruta de la asesoría completa, un poquito más detallada. Considerar de que en el paso 1, en la asesoría 1, nos referimos a una videollamada. Hay pocas veces que me ha tocado hacer asesorías presenciales, pero también estamos abiertos a eso, así que no hay problema. Básicamente, en la primera reunión vamos a conocer tu perfil actual y vamos a armar una estrategia en base a lo que tienes. En la segunda reunión vamos a presentar los proyectos que calcen con tu situación actual y con la estrategia que hablamos, ¿cierto?
El paso número 3, vas a elegir el proyecto con el que más te guste, con el que más te hizo sentido y con el que quieres avanzar. Y recién ahí te voy a solicitar que abones 100.000 pesos por cada departamento con los cuales quieras avanzar. Luego te voy a solicitar los documentos mínimos necesarios para la gestión bancaria, ya sea las liquidaciones de sueldos, certificados CMF, etc. Y ahora quiero explicarte qué es lo que pasa con esos 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos desencadenan todo el inicio de la gestión bancaria que necesitamos realizar, ¿cierto? Donde vamos a juntar los documentos necesarios con nuestros ejecutivos bancarios, vamos a ir a los bancos, vamos a pasar por todos los bancos y vamos a elegir las mejores condiciones para tu inversión. Ahora, en el caso de que cuando vayamos al banco, ningún banco nos quiera financiar la inversión, esos 100.000 pesos se te devuelven. Y en el caso de que los bancos te financien y te digan que puedes avanzar con esta inversión, esos 100.000 pesos por cada departamento se van a abonar a cada departamento que hayas invertido. O sea, esos 100.000 pesos siempre van a estar a tu lado. Ok, una vez que ya tenemos los documentos mínimos, vamos al banco, solicitamos la preaprobación bancaria y cuando nos aprueban la aprobación bancaria, inicia todo lo que es la gestión administrativa con la inmobiliaria. Nosotros vamos con el documento de la aprobación bancaria, le decimos, mira, acá tenemos todo e iniciamos todo el proceso, la redacción de la carta oferta, la lectura de la promesa de compraventa y obviamente te ayudamos a revisar esta documentación para no tener ningún problema y que no aparezca ninguna letra chica. Y obviamente te damos el visto bueno para firmar y que no tengas ningún problema para poder avanzar. Y ahora te podrás estar preguntando cómo gano yo dinero en todo esto si es que tú en ningún momento me pagas a mí. Y es súper sencillo. Yo gano una comisión por parte de la inmobiliaria que tú elijas. Porque yo te voy a presentar dos inmobiliarias distintos con los dos proyectos distintos, ¿cierto? Y en base a la inmobiliaria que tú quieras elegir, esa inmobiliaria paga mi comisión por hacer la gestión completa. Bueno, si llegaste hasta acá, de verdad te quiero felicitar, porque eso significa que te diste todo el tiempo de entender de cómo funciona realmente la inversión inmobiliaria. Y eso ya te pone varios pasos adelante de la gran mayoría de las personas. Hoy ya tienes las bases para poder invertir con criterio, sabes en qué fijarte, qué evitar y lo más importante, cómo tomar una buena decisión. Ahora el siguiente paso no es seguir viendo videos, sino que es llevar esto a tu caso real. Y para eso te quiero invitar a que agendes una asesoría conmigo, ya que es 100% gratuita y personalizada. Vamos a volver a revisar tu situación financiera, cuánto puedes invertir y cuál sería la mejor estrategia para ti. Así que si quieres dar este paso, escribe por WhatsApp al número que está en la descripción de este video y veamos tu caso directamente. Muchas gracias por llegar hasta el final y de verdad espero que esta clase te haya servido. Y también te invito a compartirlo con la gente que tú conoces, que sepas que quiera invertir en propiedades y que a lo mejor esté en la misma situación que tú. Así que eso, nos vemos pronto, que estés muy bien. Chao.